Hey, ¿qué tal a todos amigos? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal. En el día de hoy tenemos la parte número 12+1 del manga del Gánster, pero antes de comenzar quisiera darle un saludo especial al primer comentario del video anterior, como a su vez también a las personas destacadas de este canal que son los suscriptores pagos. Muchas gracias a todos chicos por todo el apoyo que me han estado brindando desde que comenzamos y ahora sí, iniciemos con el video. Continuamos un momento después de que el padre del prota al llegar a su casa encontrara todo en silencio preguntándole a este último qué le pasaba, a lo cual el prota pasó a preguntarle por su madre, pero su padre inmediatamente le evadió el tema mencionándole que era algo en lo que este no tenía que pensar. Cambiando de escena, en esa misma noche podemos ver a dos hombres los cuales se encontraban peleando y al parecer uno le había ganado al otro, mencionándole que era un mocoso de mí, pero en ese instante es golpeado por un palo en la cabeza, el cual terminó rompiéndose en la cabeza del hombre debido a la gran fuerza que utilizaron. Momento después pasamos a ver lo que parecía ser una batalla campal entre dos bandas. En medio de toda esa batalla donde incontables gritos se escuchaban, podemos ver que detrás de esto se encontraban los que estaban comandando esos grupos. Uno de estos hombres era Seusuk, el segundo al mando en la banda de la Calavera del Tigre, mientras que el otro era King Wan, el segundo al mando de la banda de Sampo. Estos dos intercambiaban miradas fijamente sin hacer ninguna otra reacción. Pasado eso vemos como ambos comenzaron a acercarse el uno al otro en medio de ese campo de batalla sin desviar la mirada ni por un momento. En ese momento por detrás de Seusuk se acerca uno de los miembros de la banda de Sampo con un bate en la mano mencionándole a este último que iba a acabar con él en ese instante. Pero antes de que el chico pudiera reaccionar o mencionar cualquier otra cosa, Seusuk lo había tomado por la cara en un instante. Seusuk inmediatamente lo pasó a levantar por la cara con su descomunal fuerza y le mencionaba al chico que si lo iba a emboscar tenía que hacerlo en silencio, o acaso este quería que lo atraparan inmediatamente. Luego de eso pasó a arrojar al chico hacia un lado como si de un saco de basura se tratara. Mirando entonces todo el desastre que se encontraba ocurriendo a su alrededor, Seusuk solamente pudo pensar que esos tontos de la banda de Sampo habían traído a demasiada gente. Sin lugar a dudas, estos últimos se iban a abrir paso fácilmente y algunos de los miembros de su banda iban a resultar gravemente heridos. En eso pasó a darse cuenta que Ki-Wan se encontraba mirándolo fijamente y todavía ni siquiera había hecho el primer movimiento. Seusuk, sudando un poco en ese momento, se mencionaba a sí mismo que esa no era una buena idea. Entonces, ¿qué otro tipo de opción tenía? Seusuk en ese campo de batalla inmediatamente le pegó un fuerte grito a Ki-Wan. Esto último terminó haciendo que este se alertara, mientras que podemos ver cómo se encontraba uno de sus hombres golpeando a uno de la banda de la Calavera del Tigre delante de este. Seusuk inmediatamente pasó a gritarle que tenían que olvidarse de toda esa tontería y terminar con todo esto en una batalla uno contra uno, mencionándole a este último que si le llegaba a ganar le entregaría el distrito de negocios sin poner ninguna queja. Al escuchar eso, casi todos los gángsters que se encontraban presentes se quedaron completamente sorprendidos por lo que acababan de escuchar. Ki-Wan entonces confiado le mencionaba a Seusuk que él sentía que tenía la ventaja y le preguntaba a este último que por qué tendría que correr un riesgo innecesario, a lo que Seusuk le respondió que su objetivo real era tomar el distrito de los negocios, preguntándole a este último si acaso no era verdad. Entonces no tenían que causar más bajas y terminar con eso inmediatamente. Y en eso pasó a mencionar que acaso el gran Ki-Wan se encontraba teniendo miedo y asustado por una pelea uno contra uno. Este comentario hizo que muchos de los miembros de la banda de Sampo se molestaran demasiado, causando que Ki-Wan se tuviese que interponer en estos para que se calmaran. En eso Ki-Wan pasó a mencionar en voz alta que era la burla más infantil que había escuchado en mucho tiempo. Aún así, Ki-Wan con una actitud bastante confiada pasaba a mencionar que ya que una persona mayor se le estaba pidiendo desesperadamente, tan solo debería de respetar sus deseos. Seusuk, preparándose para pelear y en respuesta al comentario de Ki-Wan, se encontraba mencionándole a este último que tenía que tener cuidado con las palabras que usaba. Ya luego de eso ambos terminaron a pocos metros el uno del otro, e inmediatamente Seusuk fue el que realizó el primer movimiento, mientras que podemos ver como Ki-Wan simplemente sacaba una mano de su bolsillo. Justo después de eso pasamos a ver cómo ambos al parecer se habían golpeado en la cara al mismo tiempo. Cambiando entonces de ángulo la pelea, pasamos a ver cómo había sido Ki-Wan el único que había acertado un golpe real, debido a que este último también tuvo que detener el puño de Seusuk, e inmediatamente preparándose para realizar un uppercut, Seusuk pasaba a mencionarle a Ki-Wan que si acaso eso había sido un golpe real, y seguía mencionando que era más bien como una picadura de mosquito. Mientras terminaba de realizar su uppercut, Ki-Wan terminó esquivando ese golpe rápidamente, para luego pasar a reposicionarse y arremeter con un gancho por debajo de la mandíbula. Este golpe entonces dejó un poco descolocado a Seusuk, que simplemente se encontraba insultándolo en ese momento. Este último entonces seguía mencionando que tenía que dejar de burlarse e ir a él, pero en ese instante es interrumpido o interrumpe sus palabras cuando se da cuenta que Ki-Wan se acercaba a este para pegarle una fuerte patada. En ese momento no se nos muestra, pero vemos a todos los delincuentes que se encontraban presentes bastante alarmados. Momento después pasamos a ver lo que realmente había pasado. Seusuk había detenido completamente la patada de Ki-Wan e incluso lo tenía sujetado del pantalón. Con una sonrisa de victoria, Seusuk pasaba a mencionar que lo había atrapado, ya lo tenía en sus manos. Ki-Wan entonces, en vista de esto, pasó a levantar su pierna de apoyo y cuando se encontraba en el aire se encontraba preparándose para proporcionarle una gran patada a Seusuk en la cara. Este último, que no pudo reaccionar a tiempo, terminó recibiendo la patada de lleno, causando que volara unos cuantos metros en el aire. Los subordinados de Seusuk se encontraban muy alarmados preguntándole a su jefe que si acaso
se encontraba bien. Este último entonces le daba un fuerte golpe al piso mientras que podemos ver cómo a duras penas intentaba levantarse. En ese momento este se encontraba pensando que definitivamente Ki-Wan era completamente lo opuesto a cualquier otro gángster que conociera, e inmediatamente comenzando a recordar un rumor, Seo-Suk se preguntaba si acaso eran ciertos los rumores que rondaban acerca de Ki-Wan, de que éste había pertenecido a las fuerzas especiales. En ese momento Seo-Suk se dio cuenta que Ki-Wan no se acercaba a él, preguntándose entonces en ese momento qué rayos se encontraba pasando con este último. Pero al mirar entonces a su alrededor se dio cuenta que a pocos centímetros de su mano se encontraba lo que parecía ser un cuchillo. En ese instante vemos como Ki-Wan se encontraba bastante alarmado, pues este ya se había dado cuenta del cuchillo. Seo-Suk entonces, pasando a colocar una pequeña sonrisa y procediendo a tomar el arma del suelo mientras se levantaba, le preguntaba a Ki-Wan si acaso era por eso que se encontraba asustado. Este último entonces procedió a levantar su guardia mientras que se podía ver una mirada de preocupación. Inmediatamente luego de eso podemos ver cómo Seo-Suk había tomado el cuchillo y lo había arrojado por detrás de este, causando que Ki-Wan se sorprendiera bastante. Levantándose entonces ya completamente, Seo-Suk mencionaba que le dolía mucho el cuerpo y le preguntaba a Ki-Wan que por qué se sorprendía tanto. Entonces, con una gran sonrisa y haciéndole señas a Ki-Wan de que lo atacara, le mencionaba que si acaso él pensaba que el gran Seo-Suk era tan patético como para utilizar un arma en una pelea 1 contra 1 y que tenía que atacarlo ya que la pelea aún no había terminado. Estas palabras de Seo-Suk dejaron un poco sorprendido a Ki-Wan, el que luego de eso pasó a colocar una expresión más seria y preparándose para atacar, mencionándole que era un idiota y que se arrepentiría luego de que acabaran con su vida. Luego de eso pasamos a ver cómo Ki-Wan se encontraba proporcionándole una paliza que ni siquiera su madre le había dado a Seo-Suk. Los miembros de la banda de la Calavera del Tigre que se encontraban observando estaban muy preocupados debido a que su jefe se encontraba recibiendo una paliza y sin siquiera poder defenderse. El gordito entonces, el cual se veía más preocupado, intentaba intervenir en la pelea, pero es detenido por su compañero. El gordito entonces, muy furioso, se lo quedó mirando fijamente esperando a que este le diera una explicación por lo que acababa de hacer. Entonces este hombre pasaba a mencionarle al gordito si acaso él quería dañar la pelea de su jefe. De regreso entonces con la pelea de Han-Suk, podemos ver cómo este último se preparaba para proporcionarle un gran ataque a Ki-Wan, el cual pasó a esquivar fácilmente. Este último entonces, mostrando su gran repertorio de habilidades, proporcionó un contraataque que fue muy efectivo ya que terminó clavándole el codo en el estómago a Seok-Su. Este último no se lo podía creer y resultó bastante herido luego de ese ataque. El gordito, mirando todo eso muy furioso, mencionaba que los tenía que detener o a ese ritmo su jefe iba a morir. El otro chico a regañadientes pasaba a mencionar que no podían hacer eso, pues su jefe había sugerido esa pelea 1 a 1 para evitar las pérdidas y que sus miembros salieran dañados, mencionando que además de todo eso su jefe todavía no había perdido, por ende la pelea no se había acabado, mencionándole al gordito que tenía que mirar, a pesar de cómo se veía la situación, él todavía se mantenía de pie fuerte, mientras se mostraban los pies de Seo-Suk, los cuales se veían bastante temblorosos. Justo en ese instante y gracias a la ayuda del guión podemos ver cómo Seo-Suk terminó atrapando uno de los puñetazos que Ki-Wan le había proporcionado. En eso se nos pasa a mostrar que este había atrapado el puño de Ki-Wan sin siquiera mirarlo, dejando a este último bastante sorprendido y la verdad luciendo bastante fachero en el proceso. En eso Seo-Suk, volteando a mirarlo, pasaba a mencionarle que ya lo tenía, mientras que aún seguía temblando. Ki-Wan, el cual se encontraba furioso, pasaba a insultarle, le mencionaba a este último que si acaso eso importaba, ya se encontraba casi muerto, y que en ese instante iba a terminar con él rápidamente. Justo en ese momento Ki-Wan se terminó percatando de algo, por más que lo intentara no podía soltarse de él, preguntándose cómo era que ese idiota aún conservaba tanta fuerza. Seo-Suk entonces le mencionaba que si acaso él realmente creía que se encontraba casi muerto, y apretando el puño con mucha fuerza le seguía mencionando que si acaso estaba hablando de él, mientras que se preparaba para proporcionarle un gran puñetazo. Ki-Wan, al darse cuenta de las intenciones de Seo-Suk, rápidamente pasó a levantar su guardia mencionando que tenía que bloquear ese golpe o estaría acabado. Al intentar detener el golpe, este último no tuvo la suficiente fuerza para pararlo por completo, lo cual causó que este recibiera un gran puñetazo de lleno que también lo terminó arrojando unos cuantos metros en el aire hacia atrás. Fue un puñetazo tan fuerte que incluso Ki-Wan, al recibirlo, soltó un pequeño grito. Los subordinados de Seo-Suk se encontraban celebrando, mencionando que, como se esperaba de su superior, era bastante confiable. Y en eso, con los papeles invertidos, vemos como Seo-Suk le mencionaba a Ki-Wan que si acaso él no se lo había mencionado antes. Con una pose de Rocky, para verse aún más fachero, con una mano metida entre uno de sus bolsillos, le pasaba a mencionar que todavía no se había terminado la pelea. Ki-Wan entonces, procediendo a levantarse rápidamente, le mencionaba a este último que no tenía que hacerlo reír, y mientras se limpiaba la sangre de la boca, seguía mencionando que este pareciera que fuese a caer muerto en cualquier momento, y aunque este se hiciera el duro después de haber recibido unos cuantos golpes, podía derrotar a un insecto como él, pero en ese instante se queda en silencio, pues su vista se empezó a nublar y este comenzó a sentirse mareado. Mirando entonces su mano, Ki-Wan pasaba a mencionar que si acaso ese golpe lo había afectado, preguntándose si acaso era alguna clase de tontería lo que acababa de pasar. Seo-Suk entonces, confiado, mientras movía su muñeca, le preguntaba a Ki-Wan si acaso se encontraba bien, y le seguía preguntando si acaso quería que le dieran un respiro. Estas palabras de Seo-Suk fueron lo suficiente para hacer que Ki-Wan se molestara demasiado. Apretando el puño entonces, este le mencionaba que no, y que tenían que terminar con eso ahora mismo, mientras pasaba a colocarse en una pose de pelea con un estilo más de artes marciales que pelea callejera. Seo-Suk, el cual también se encontraba preparándose, pero al propio estilo de un gánster, le mencionaba
mencionaba que era un pequeño tonto y que si acaso este se encontraba filmando alguna especie de película de artes marciales por la postura que estaba usando. Inmediatamente ambos hombres terminaron reaccionando al instante, arremetiendo uno en dirección hacia el otro rápidamente, pero estando a pocos centímetros el uno del otro para continuar con su pelea, un disparo inmediatamente se hizo presente en el sitio, causando que ambos se quedaran sorprendidos. Un guardia entonces, el cual se encontraba con un megáfono, pasaba a mencionarle a los gángsters que ya los tenían a todos rodeados, mostrándose así a este hablando por el megáfono mencionando que ya los tenían a todos rodeados y que dejaran de moverse y se rindieran, mientras era acompañado por otro grupo de policías que habían llegado rápidamente a la escena. Y la verdad yo creo que a esta escena le faltó algo, pues si ven que llega la policía en las patrullas y demás, el resto de gángsters que se encontraban en la zona tuvieron que haber alertado a los que se encontraban peleando, por lo menos así pienso yo que hubiese sido. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Pequeños detalles que se les escapan de las manos. En ese instante los gángsters que se encontraban escuchando todo eso se encontraban mencionando que la policía había llegado y que tenían que huir todos inmediatamente. Minutos después podemos ver a varios guardias los cuales se encontraban forcejeando con los gángsters con intenciones de capturarlos a todos. En eso regresamos con Ki-Wan y Seo-Suk. Este último entonces mencionaba que no podía creer que la policía se haya entrometido en su camino, y mientras pasaba a retirarse le mencionaba a Ki-Wan que al parecer tenían que posponer su pelea para después y que este había tenido mucha suerte en ese momento. Ki-Wan entonces pasaba a mencionarle que él era la primera persona que sobrevivía tanto tiempo luchando contra él, y seguía mencionando que tanto su fuerza, resistencia, mentira e incluso sus alardes, él ahora entendía la razón por la cual sus lacayos lo seguían a muerte. Seo-Suk, que al parecer se había utilizado su cerebro por una vez en su vida, le preguntaba a este último que si acaso quería una paliza de nuevo, pues lo estaba insultando. Ki-Wan entonces seguía mencionando que aún así causando que Seo-Suk se sorprendiera. Ki-Wan entonces mirándolo fijamente pasaba a mencionarle que todo eso lo llevaría a la muerte, ya que este se encontraba ocupado con cosas inútiles en lugar de conseguir la victoria. Y recordando lo que había pasado momentos antes, este le mencionaba que debía haberlo apuñaleado cuando tenía el cuchillo en mano, y que tarde o temprano este último entendería que no podía seguir sobreviviendo en ese mundo si seguía actuando de esa manera. Este comentario de Ki-Wan dejó a Seo-Suk completamente en silencio. Luego de eso pasamos a ver una calle iluminada y con varios restaurantes presentes y vemos como tres hombres se encontraban caminando por las calles. Estos eran Seo-Suk y sus dos lacayos más leales. Mientras caminaba, Seo-Suk se encontraba pensando en la banda de Sampo, que habían atacado a su distrito de negocios 3 veces el último mes, e incluso aunque estos hayan luchado en el pasado contra ellos, estaban cruzando los límites, preguntándose entonces por qué ellos se encontraban haciendo tales movimientos de repente. El gordito lacayo de Seo-Suk le mencionaba a este último que se encontraba bastante herido y que por qué no iba al hospital para que le trataran sus heridas, a lo que Seo-Suk le mencionó que él se encontraba bien y le ordenaba al gordito que tenía que averiguar qué había pasado con los chicos que fueron arrestados por la policía, mientras seguía pensando que la banda de Sampo se había vuelto muy poderosa demasiado rápido y la policía los estaba vigilando, y esto era como si ellos contaran con algún tipo de respaldo poderoso de su lado, pero tan repentinamente, ¿quién sería la persona que se atrevería a apoyar un grupo como ese? Y esto se menciona así, chicos, porque son bandas pequeñas de sectores pequeños y no ciudades completas como otro tipo de bandas ya a gran escala. Entonces, cuando este se encontraba entrando a lo que parecía ser un bar, seguía mencionando que tendría que investigar un poco más acerca de eso. Al entrar al sitio, este último es recibido por uno de los guardias de seguridad que inmediatamente pasó a darle la bienvenida, a lo que Seo-Suk le preguntaba que dónde se encontraba el jefe. El guardia entonces le mencionaba a este último que el jefe se encontraba bebiendo en la sala VIP. Entonces Seo-Suk pasó a ordenarle a sus dos lacayos que lo esperaran afuera, ya que él tendría que entrar solo, a lo que estos últimos terminaron aceptando sin rechistar la orden. Momentos después de eso vemos a este último tocando una puerta, para seguido a eso entrar a la sala del jefe y mientras lo saludaba de manera formal le mencionaba que ya había llegado. En eso entonces pasamos a ver al jefe de la banda de la Calavera del Tigre rodeado de dos mujeres y con mucha comida en la mesa mientras se encontraba fumándose un cigarrillo. Este último entonces muy feliz pasaba a mencionar que ya había llegado su hermano de sangre Seo-Suk. En eso pasan a presentarnos a este nuevo personaje como Shin Da-Yoon, el líder de la banda de la Calavera del Tigre. Luego de eso, en un cambio de escena, regresamos nuevamente al colegio y pasamos a ver cómo el protagonista se encontraba en una situación bastante difícil, donde podemos ver a Shin Jae y a Eun mencionándole que qué estaba esperando y que tenía que apurarse y elegir alguno de los dos, preguntándole entonces las chicas al unísono que cuál almuerzo se iba a comer. Eun entonces con una sonrisa tierna y cálida le mencionaba a Brian que de seguro esta vez se había quedado dormido otra vez y había olvidado traer su almuerzo, y que él tenía que agradecer lo que ella había hecho por en ese momento, debido a que se desvió en su camino por solamente prepararle la comida. En ese momento entonces Kaege pasó a mencionar que este casi nunca comía y que siempre comía cosas de la tienda, así que por esta vez ella le había preparado un almuerzo saludable y tenía que tratar de... Pero en ese instante está interrumpida por Eun, la cual le pasaba a mencionar a Kaege que qué estaba diciendo, pasando a mencionarle a Kaege que si acaso estaba diciendo que el almuerzo que ella había preparado no era lo suficientemente saludable. Kaege entonces un poco apenada le mencionaba a esta última que ella nunca había dicho eso, mientras que el protagonista simplemente se las quedaba viendo sorprendido, y sin saber cómo manejar la situación se encontraba pensando que la verdad él había traído su propio almuerzo debido a que su papá se lo había empacado, mientras que vemos el almuerzo con pena metido en su escritorio. Y este seguía mencionando que él no sabía lo que había pasado, pero su papá había preparado el almuerzo desde el amanecer, mientras que su padre cocinando se encontraba mencionando que
repente su hijo había preguntado por su madre, por la cual ni siquiera había hablado durante los últimos 10 años, mencionando que era un pobre chico debido a que este seguro se sentía muy solo. La verdad, gente, en este manga siento que mi personaje favorito no es el prota, sino su padre, por la forma de ser con el prota y las cosas que ha hecho recientemente. De regreso a la realidad, pasamos a ver a las dos chicas, las cuales se encontraban insistiendo a Brian. Eugene mencionaba que obviamente él se comería su almuerzo, mientras que Kaeke mencionaba que también tenía que probar el de ella, su almuerzo, gente. En ese momento ambas chicas intercambiaron miradas con expresiones bastante frías. Justo en eso pasamos a ver que las chicas mirándose botaban rayos por los ojos, mientras que el prota simplemente guardaba silencio y colocaba una expresión muy seria. Segundos después, este último había tomado su decisión, pasando a tomar ambos platos a la vez, causando que las chicas se impresionaran bastante. Con una gran sonrisa, entonces Brian les preguntaba a las chicas que si acaso creían que él se conformaría con almuerzos tan pequeños. Era por esa razón que él había tomado la opción de comerse ambos almuerzos, así que las chicas tenían que agradecerle por lo que había hecho. Esta respuesta del prota hizo que Eugene volteara y exhalara mirando hacia otra dirección, mientras que Kaeke, muy sonrojada, mencionaba que estaba bien. Ese comentario del prota literalmente hizo que la tormenta se calmara por unos minutos, pero no sabemos hasta cuándo esa tranquilidad va a perdurar. Mientras que el prota se encontraba devorando la comida junto a las chicas, se encontraba pensando en su padre, disculpándose con este debido a que había trabajado desde el amanecer preparándole la comida, y que él se aseguraría de comerse eso para la cena. Eugene, entonces, inclinándose un poco hacia el prota e interesada, le mencionaba que si acaso estaba bueno y que si el sabor era delicioso para él, ella podía preparárselo la próxima vez, preguntándole a este si estaba de acuerdo. Momentos después vemos al prota que se encontraba bostezando y sentado en uno de los bancos de la escuela, mencionando que había sido demasiado para él comerse 2 almuerzos. Sentía que su estómago iba a reventar en cualquier momento. En ese instante vemos como Eugene terminó acercándose al prota trayéndole una bebida. Sentándose al lado de él, le seguía mencionando que debería de estar lleno, preguntándole a este que si acaso no era verdad, y era por eso que tenía que haberlo evitado y tan solo haberse comido el almuerzo de ella. Brian, entonces, al estar a punto de tomar la bebida, alguien le gritaba a este último que tenía que esperar. Esta era Kaeke, la cual se encontraba al otro lado del banco entregándole lo que parecía ser una bebida. Esta le mencionaba que las bebidas gasificadas no eran buenas para él en ese momento, así que ella le había preparado un té de melón y que debería de tomarlo en su lugar. Y cambiando de escena donde los vemos a los tres sentados, Eugene le mencionaba a Kaeke que estaba diciendo, que la bebida gasificada era mejor para la indigestión, mencionándole a Brian que tenía que apresurarse y tomarlo. Kaeke le mencionaba rápidamente que no tenía que pensar en eso, debido a que las bebidas gasificadas no eran buenas para Brian. Este último, entonces, en el centro de las chicas, se encontraba bastante irritado por la situación que se estaba presentando. En eso pasamos a ver que a lo lejos se encontraba el decano observando toda esa situación junto a la profesora de inglés de los chicos. El decano, inmediatamente furioso, pasó a mencionar que qué pasaba con los jóvenes de hoy en día, preguntando si acaso los jóvenes creían que la escuela era su sala de estar o algo similar. El decano entonces pasó a preguntarle a la profesora si esta no creía que deberían de disciplinarlos por alterar el orden público, a lo que esta última, con una risa penosa, pasaba a mencionar que estaba bien, mientras que pensaba que si acaso este último solamente tenía que ser honesto y decir que estaba celoso. Furioso, entonces, el decano observándolos pasaba a mencionar que de todas formas el mundo ya se había ido a la M, preguntando entonces qué tenía de bueno un delincuente como él, refiriéndose al prota, y seguía mencionando que hoy en día al parecer los chicos malos eran los populares. En eso vemos a la profesora que se encontraba mirando a los chicos en silencio, para luego enfocarse en el protagonista, el cual estaba sentado, y mostrar una pequeña sonrisa. La profesora entonces pasaba a mencionar que ella no creía que se trataran de chicos malos y que no pensaba de esa manera, causando que el decano se quedara un poco sorprendido. Momentos después, ya en la hora de la salida, pasamos a ver al prota, el cual se encontraba otra vez en una situación difícil con las chicas, preguntándoles a estas últimas que entonces de qué se trataba ahora. Eugene, entonces, bastante contenta, pasaba a mencionarle a Brian que ella casualmente tenía 2 entradas para el parque de atracciones, mientras que Kaeke le mencionaba al prota que ella tenía ganas de ir a la playa con él. Y entre el parque de atracciones y el mar, me quedo con el mar debido a que me crié allá y pues para mí es más divertido que un parque de atracciones. ¿Y ustedes, chicos, qué opinan? ¿Qué les gusta más, un parque de atracciones o ir a la playa? Eugene, bastante confiada, se encontraba mencionando que una cita después de la escuela era su mejor oportunidad y que ella había gastado todo su dinero en esas 2 entradas, pero aún así valía la pena. Kaeke, la cual se encontraba un poco temerosa, se encontraba pensando que ella también deseaba pasar tiempo a solas con Brian, preguntándose entonces qué haría si Brian no la elegía a ella. En eso el prota, que ya había tomado una decisión, se encontraba mencionando que él iría con las 2, mientras que podemos ver cómo Eugene pasaba a preguntarse que si acaso estaba tomándola por el pelo o bromeando con ella otra vez. Furioso, entonces, esta última le preguntaba al prota que si acaso no estaba siendo demasiado descarado, pues se encontraba haciendo planes con las 2 chicas y en su cara. El prota serio en ese momento le mencionaba que ella se encontraba malinterpretando algo, ya que este nunca dijo que iba a salir con alguna de las 2 de inmediato. Y este entonces, muy confiado, pasaba a mencionar que él iba a decidir quién iba a ser la mejor novia, preguntándole a las chicas que si acaso eso no era un honor para ellas. Eugene, entonces, muy furiosa, le mencionaba al prota que si acaso era alguna especie de broma y que si este quería que acabaran con él en ese instante, mientras que vemos a Kaeke por detrás un poco apenada. Esta última, entonces, tomando la palabra, pasaba a mencionar que a ella no le importaba algo como eso. Esto causó que tanto el prota como Eugene se quedaran un poco sorprendidos por el comentario. Y mientras seguía avergonzada, Kaeke seguía mencionando que si eso era lo que quería
quería Brian, ella estaba de acuerdo con lo que él decidiera. Inmediatamente el prota, tomando la palabra, pasaba a mencionar que entonces esas eran las opiniones de Jae-Hye, preguntándole entonces a Eun qué había de ella. Eun inmediatamente pasó a morderse el labio, mencionando que las cosas no estaban saliendo como ella lo había planeado. Entonces esta última, furiosa, le mencionaba a Brian que si acaso él creía que ella no se había dado cuenta que estaban tratando de dejarla por fuera de todo eso, y que ella tampoco se iba a rendir pase lo que pase. El prota, al escuchar eso, pasó a mencionar a las chicas que estaba bien y que iban a ir al parque de diversiones. Dándole la espalda a las chicas, entonces el prota se encontraba pensando que él esperaba que alguna de ellas se rindiera si él seguía actuando como un idiota, pero realmente las dos chicas son bastante increíbles. Momentos más tarde vemos como los chicos habían llegado al parque de atracciones. Mientras que Eun mencionaba que ya habían llegado al parque de atracciones, el prota y Jae-Hye se encontraban sorprendidos por la ruleta de la fortuna, que era gigantesca. En ese instante Brian se encontraba pensando que él llevaba mucho tiempo viviendo en esa ciudad, pero nunca había estado en un parque de atracciones, mencionándose a sí mismo que eso era algo de esperar, pues que se suponía que iba a ser un delincuente en un parque de atracciones. Inmediatamente Eun se adelantó mencionando que tenían que subirse a todas las atracciones posibles antes de que cerraran el establecimiento, mientras que Brian y Jae-Hye le mencionaban a este que tenían que esperarlos. Momentos después vemos a Eun y a Jae-Hye, las cuales se encontraban divirtiéndose en el carrusel, para luego pasar a ver a los tres chicos en el barco pirata, mientras que vemos al prota bastante asustado junto a las chicas. Al bajarse de esta atracción se encontraban comiendo banderillas y algodones de azúcar. Seguido de eso, al parecer habían entrado a la casa de las brujas y habían comprado algunos recuerdos, para al finalizar el día encontrarse en la playa mirando el atardecer juntos. Ya luego de toda esa diversión en la noche, mientras se encontraban caminando por las calles, el prota se encontraba mencionando que eso había sido muy divertido. Entonces mientras caminaban, Eun mencionaba que eso había sido lo máximo, preguntándose entonces cuánto tiempo había pasado desde la última vez que había entrado a un parque de diversiones. Jae-Hye entonces le preguntó a Brian que si acaso este se encontraba bien, causando que este último le preguntara por qué hacía ese tipo de comentarios, a lo que la chica le mencionaba que después de haberlo pensado bien, ellas tan solo lo habían arrastrado a la fuerza que pasara el día con ellas. El prota entonces le mencionó que eso no importaba, ya que se había divertido mucho, mencionando que esa era la verdad, e inmediatamente se encontraba pensando que esa había sido la primera vez en su segunda vida, pero corrigiendo se mencionaba que no, en ambas vidas esta era la primera vez en la cual se divertía tanto, y mirando al cielo mientras sonreía se preguntaba si realmente él estaba destinado a ser feliz. Sus pensamientos son interrumpidos cuando Eun pegó un fuerte grito alarmando a ambos chicos. El prota rápidamente le preguntó a Eun que qué se encontraba ocurriendo, a lo que este terminó señalando que había algo por ahí, mostrándonos en ese momento a Seo-Suk, el cual se encontraba bastante malherido, siendo cargado o sujetado por uno de sus escoltas. Este último, al verlos, pasó a mencionarle a los chicos que por qué se encontraban ellos en un sitio como ese. Eun, al fijar bien, pasó a mencionar que si acaso ese no era su tío Seo-Suk, causando que Brian se sorprendiera bastante, pues no lo habían visto directamente. Luego de mirarlo por un rato, Brian pasó a preguntar que quién le había hecho eso a Seo-Suk. Bueno gente, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Por favor, si es así, regálenme un like y un comentario, que eso me ayudaría mucho con el algoritmo. Y ahora sí, sin más que decir, espero que tengan un lindo día, tarde, noche, y nos vemos en el próximo video. Así que tengan una buena salud, se me olvidó. Hasta la próxima.